Vamos a leer dos versículos de la palabra de Dios. Libro de los Salmos 84, versículo 5 y 6. Vamos a leer estos versículos de la palabra del Señor Jesucristo. Bien, yo creo que usted ya ha encontrado. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Eterno y soberano Dios, Señor Jesús, delante de ti estamos, Señor, en esta noche, oh Dios, invocando tu nombre, Señor, que es admirable, oh Dios. Tu nombre, Señor, que es digno, que es dulce, Señor, para nosotros, oh Dios. Rogando, Señor, una vez más, oh Dios, tu dirección, Señor, tu favor, oh Dios, conforme a la petición y a la necesidad, oh Dios, de esta hermosa congregación, Señor, de esta hermosa juventud, oh Dios, Señor. Quieras tú, oh Dios, y yo sé que quieres, Señor, fortalecer cada propósito en esta noche, Señor Jesucristo, para salir una vez más de este lugar, Señor, con nuevas fuerzas, oh Dios, con nueva visión, Señor. Creo en tu palabra, Señor. Creo en los propósitos que hay en ti, Señor, en esta noche para con cada uno de nosotros, Señor. Y en tu nombre, Señor Jesús, predicaremos tu palabra. Aleluya, gloria a Dios. Pueden estar cómodos, hermanos. Y bueno, les comento, tengo un poco de frío. Bueno, un poco no, quizás mucho frío, pero que el Espíritu Santo nos caliente en esta noche. Amén. Saludo cristiano para la directiva de jóvenes, en el nombre del Señor Jesucristo, al pastor local, a su esposa, a su familia, en el nombre del Señor Jesús. Cada uno de ustedes, jóvenes, es de gran bendición poder compartir la palabra en esta noche. La palabra de Dios tiene allí un título muy especial para nosotros, como cristianos, como jóvenes, como siervos que siempre buscamos con anhelo la presencia de Dios, y es como una necesidad para nosotros siempre buscar la presencia de Dios, porque de ahí depende todo en nuestro entorno, en nuestra vida. Sabemos que el Espíritu Santo siempre nos impulsa a hacer su voluntad, y sabemos que su voluntad es agradable y perfecta. Pero en los primeros versículos allí en el libro de los Salmos 84, dice una expresión muy agradable para nosotros, diciendo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongas sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Amén. Bienaventurados somos nosotros, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre, bienaventurado el varón, bienaventurado el joven, bienaventurada la señorita, bienaventurado el hogar, la familia, la casa que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios nos muestra un anhelo por la presencia de Dios, y allí el salmista expresa una expresión quizás muy importante para él y para todos los que estaban en su entorno, y cuánto más para nosotros. El salmista está diciendo que cuán agradables, cuán hermosas, cuán amables son las moradas de nuestro Dios, y ese lugar para él es muy especial. Por lo tanto, dice entonces, quizás observando y dando a entender que aún en la casa de Dios hay un gorrión, hay una golondrina que quizás se ubica en el tejado, que quizás se ubica en la parte más alta o quizás en el rincón. Aún hay espacio para dos aves que quizás no son aves de pronto de hermoso aspecto, quizás no son aves de pronto finas, por decirlo así, no son aves de pronto quizás por las cuales las personas pagarían un alto precio para que estén en su casa. Muchos de nosotros quizás no andamos de pronto con elocuencia y no andamos quizás de pronto, como dicen por ahí, siendo un poco finos en ninguna manera, sino que Dios sabe y conoce nuestra condición,
Y cuando el joven conoce su condición, sabe de dónde lo sacó Dios y sabe dónde lo ha puesto y dónde lo ha colocado. Cuando tú te acuerdas de la trayectoria que has venido trayendo en el transcurso de tu vida, te das cuenta que tú eres un necesitado de Dios y que gracias a Él tú estás en este lugar en esta noche. Por eso la palabra de Dios me llama la atención y pone en referencia a estas dos aves allí en ese lugar, y llega a mi mente una historia particular, la historia de Samuel, un joven, un niño que aunque no le correspondía y aunque no era de la familia quizás del sacerdocio y no le tocaba a él quizás de pronto ministrar allí en el templo de Dios, pero que desde muy niño iba creciendo y aunque no le correspondía a él, estaba allí siempre observando, siempre dispuesto, siempre disponible. Aquel niño siempre estaba creciendo y mirando lo que sucedía en el templo, lo que hacían los sacerdotes, lo que hacía el sacerdote Elí, lo que hacían sus hijos en el templo. Y él observaba quizás como muchos de nosotros, algún día observamos desde allá, desde la última banca, cuando por primera vez entramos a la iglesia, al templo. Y mirábamos siempre a los jóvenes que participaban del servicio a Dios. Mirábamos siempre a aquellos líderes y en algún momento nosotros pensamos, yo quisiera ser como ese líder, yo quisiera ser como ese joven, yo quisiera ser como esa señorita. Es una inspiración para mí y yo quisiera estar en el lugar en el que él está. Algún día podré estar en ese lugar. Y podemos observar que Samuel, aunque no le correspondía y no le tocaba, pero estaba allí. Estaba cerca en el templo de Dios, cerca de los altares, donde se quemaba el sacrificio, el holocausto, donde se ofrecía ofrenda a Dios. Él estaba allí. Y quizás los mismos sacerdotes lo menospreciaban. Quizás el mismo Elí sabía que él solamente era un mandadero de pronto, o quizás allí los que estaban en su entorno o los que llegaban hacia el templo cada año decían, ¿qué hace este muchacho aquí? Para él no hay oportunidad, para él no hay esperanza, para él no hay parte en este servicio. ¿Cuántos empezamos así quizás? Cuando comenzamos y llega a mi mente una historia, un hecho en el que encontraba con mi esposa, bueno, no nos habíamos casado todavía, y cuando ya teníamos 2 hijos y estaba ahí, teníamos la esperanza de arreglar nuestra vida en Dios, teníamos la esperanza de servirle a Dios. Y mirábamos sencillamente cómo los que estaban ejerciendo un servicio se movían en su entorno y ellos eran los que manejaban, los que tenían las amistades, los amigos. Y cuando habían bodas, habían celebraciones, fiestas, se reunían multitudes e invitaban quizás de pronto a los más allegados, a los más importantes. Y nunca para nosotros hubo una invitación, pero seguíamos en la última banca. Con mi esposa aún no nos habíamos casado, pero queríamos servirle a Dios. Y aunque estábamos lejos, sabíamos que Dios no nos menosprecia y que Dios no nos iba a menospreciar y que íbamos a tener una oportunidad y que cuando esa oportunidad llegara, la íbamos a aprovechar. Y aunque nos encontrábamos allá y aunque muchos celebraban, habían matrimonios y lujosos, y es bueno por eso, porque hay abundancia, porque Dios nos ha bendecido, pero nunca tuvimos una invitación. Y llegó el momento, llegó la hora de poder casarnos, de poder comenzar una nueva vida en el Señor. Nos arrepentimos, nos bautizamos un 22 de diciembre y ese mismo día entonces se celebró el matrimonio. Y no teníamos dinero, no teníamos recursos, no teníamos dónde vivir, no teníamos quizás de pronto un lugar a donde llegar, no teníamos ni siquiera quizás de pronto para un pastel, sino que algún familiar nos dona, nos regala un pastel. En ese día no había un traje, no había nada para yo poder estar bien presentado. A mi esposa quizás de pronto alguien le colaboró y ese día me acuerdo tanto. Y lo digo para la gloria de Dios, no tenía ni para un par de medias. Ese día me casé sin medias. Vaya sorpresa para muchos.
pero en mi corazón había un anhelo y algo ardía dentro de mí para servir a Dios. Mientras yo observaba y miraba sencillamente que nadie llegó, quizás ese día, un día normal, un día lluvioso. No había nada allí especial para esa boda. Pero no me importó, porque cuando menos pensé y miré que mi esposa estaba congojada, sentí como Dios me habló a mi vida y a mi corazón diciéndome: aunque muchos no están aquí para ser testigos, yo soy tu testigo y yo te voy a usar, y yo voy a usar a tu familia, y yo voy a usar tu casa, y voy a bendecir a tus hijos, porque tú eres de gran estima delante de mí. Tendrás tu oportunidad, Edgar. Tu familia la tendrá. Y llega a mi mente entonces este pasaje de la palabra de Dios. Aún el gorrión y la golondrina, dos aves, dos pajarracos que la gente no paga un precio por ella, no son aves finas, pero estaban allí en el templo de Dios, cerca de los altares del Señor Jesucristo. Tú y yo sabemos y entendemos que aquí este lugar es constituido como casa de Dios y puerta del cielo, donde se manifiesta la gloria de Dios, donde Él reparte dones, talentos, ministerios. Y tú debes ser inteligente y aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Hay que aprovechar el tiempo, la ocasión. Cuando llegue la oportunidad a tu vida, debes estar preparado siempre en el Señor. Y la palabra de Dios está diciendo: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas. Y cuando habla de que el hombre es bienaventurado, es porque él tiene su fortaleza y su fundamento es en Dios. No le está diciendo bienaventurado al que confía en la imagen, al que confía de pronto en su pariente rico, al que está confiando quizás en el tiempo de la política. No, está diciéndole bienaventurado aquel que tiene sus fuerzas y sus fundamentos en Dios. Y esta juventud y esta iglesia tiene un fundamento firme y sólido que lo hace dar pasos de gigante y va avanzando día tras día, dice la palabra de Dios, mirando la gloria del Señor. ¿Cuántas ocasiones y en cuántas veces? Acuérdate cuando tú comenzaste la vida cristiana, cuando tú llegaste al templo, cuando comenzaste a dar los primeros pasos a servir a Dios. Y aunque no había de pronto una oportunidad para ti, tú sabías si algo te decía, como te está hablando el Señor en esta noche a ti, joven, que en cualquier momento tendrás tu oportunidad de servirle a Dios. Y cuando la tengas te vas a acordar de esta palabra. Y aunque muchos nos menospreciaron, y aunque no éramos, perdonen la expresión, del grupo, aunque no pertenecíamos a los que siempre se reunían a reír, a charlar, a hablar de lo que acontece en la iglesia o de lo que sucede afuera, aunque siempre fuiste un extraño para muchos, había un testigo importante. Dios estaba allí mirándote, observándote. El salmista dice unas palabras que le dan aliento a mi vida y le dan fervor a mi alma y a mi corazón. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que ellos estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y ahora le servimos a Dios. Es por esa misma causa. Pero cuántas ocasiones sin fuerzas, desfalleciendo, quizás ejerciendo un servicio ya, tú no desmayaste. Tú no te cansaste, tú no te fatigaste, pero tú sabías que aun cuando salías de tu trabajo cansado, porque en este tiempo miramos una generación que solamente no trabaja, sino que estudia. Es una generación que tiene un hogar, una familia. Es una generación que sirve en la iglesia. Tiene muchas responsabilidades. El joven de hoy trabaja, estudia en la universidad, en otros entes educativos. El joven de hoy ejerce un servicio en la iglesia, y al joven de hoy lo normal es que se fatigue y se canse.
Es lo normal que nos suceda, que lleguemos a nuestra casa, a nuestra habitación y sencillamente recostemos nuestra cabeza y ya nos quedemos dormidos. Hoy en día es normal mirar esta condición, pero la palabra de Dios está diciendo que es bienaventurado el que tiene en él sus fuerzas, porque yo lo he experimentado, yo sé que aquí muchos lo han experimentado, que aún llegando cansado del trabajo, que aún llegado fatigado mentalmente de la universidad, del colegio, de otra condición en la que tú te encuentras estudiando, que aún sabes tú que tienes un hogar y una familia y un jefe y un patrón, pero que tú, aunque has absorbido muchas cosas en el día, llegas a tu casa, llegas cansado a tu habitación y en ocasiones algo te dice arrodíllate, no interesa, pero arrodíllate, y tú te arrodillas y sencillamente pasan 2-3 minutos y te quedas dormido. A mí me ha pasado muchas veces. Aunque me ha pasado muchas veces, también he tenido experiencias hermosas en Dios. Y aún estando dormido, yo siento como alguien me toca y me mueve y me dice, levántate porque necesito hablar contigo. Y cuando yo siento esa mano en mi vida y cuando yo siento esa presencia en mi vida, entonces me levanto de inmediato. Y cuando me doy cuenta, estoy inundado en lágrimas. Y cuando me doy cuenta, estoy cantando y pasan los minutos y cuando me doy cuenta estoy hablando nuevas lenguas y cuando pasan los minutos y me doy cuenta, miro cómo Dios me muestra en sueño, en visión, habla mi mente diciéndome que yo soy tu fortaleza. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual no desfallece y su entendimiento no hay quien lo alcance. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice el Señor. Y esa palabra es para nosotros en esta noche. Por eso tú debes entender que esto no es de los hombres. Y tú debes entender que el servicio a Dios debe producirte a ti un anhelo, un ferviente deseo, algo que arda en tu corazón, como lo expresa el salmista, aún ardientemente anhela mi alma tus atrios, Señor. Aún yo deseo servirte a ti, oh Dios, y es un anhelo y un deseo que siento que cada día crece más. Llega a mi mente otra historia. Una anciana con la cual practicaba mucho. Esta anciana era de mucha inspiración para mí, ejerciendo el liderazgo en la juventud. Y esta anciana siempre me hablaba palabras y cuando yo necesitaba un consejo, recorría a ella, a esta anciana, porque me inspiraba mucho. Y vaya sorpresa que me llevé, porque pensaba que aunque Dios la usaba para hablarme a mí, no pensaba que Dios la usara quizás para el servicio en la iglesia o en otro lugar. Y me encuentro en un día en que llegué a su casa y ella me dice, ven que necesito hablar contigo. Y esta anciana empieza a contarme, yo necesitaba, porque ella se encargaba de las ventas en la iglesia, ella se encargaba de los fritos, de las comidas en la iglesia. Y aunque era una anciana, siempre me decía que el anhelo de ella y que ella quería morir sirviéndole a Dios, era el anhelo de ella. Y en aquel día ella me dijo, sucedió algo especial hoy. Y es que cuando yo estaba, porque me salió una parcela, me dieron una ayuda y me salió una parcela en la mochilero. Y he estado yendo y viniendo y en ocasiones no tengo para el transporte, pero sé que tengo un servicio en la iglesia que cumplir y eso para mí es algo muy importante. Por muy insignificante que parezca el servicio a Dios, no sé en dónde y en qué lugar y en qué situación y en qué momento, debemos entender que cuando servimos a Dios es algo grande, la salvación es algo grande, pero el servicio a Dios también lo es. Y qué bueno por la salvación, porque de ello dependemos todos nosotros. Pero el servicio a Dios es algo importante. Y esta anciana
Tenía que venirse temprano para estar en la iglesia. Y cuando venía descendiendo las montañas allá en La Mochilero, venía hablando y adorando al Señor, diciéndole: Señor, no tengo para el transporte, pero Señor Jesús, nunca te he quedado mal. Y aunque tenga que caminar, de alguna manera llegaré, Señor, pero te serviré. Por favor, ayúdame. Quiero llegar temprano para servirte también, Señor. Y esta anciana, mientras descendía del monte, mientras descendía de aquel lugar, venía hablando con el Señor. Y cuando llegó a la avenida, aquel lugar donde pasan muchos vehículos, motos a toda velocidad, y ella estaba allí esperanzada quizás a que alguien le hiciera el pare, a que alguien le dijera: señora, la llevo. Pero pasaban y pasaban los vehículos, pasaban las motos, pasaban los buses y nadie se detenía. Ella inclinó su rostro y le dijo una vez más al Señor: Señor, por favor, quiero servirte. Y esta anciana inclinó su rostro y avanzó. Y ella dice que al cabo de unos 10 metros de haber avanzado, escuchó una moto de esas de cilindraje 1000 que suena, que se escucha desde lejos. Y venía una moto de esas grandes que suena mucho, de esos altos cilindrajes. Y ella, que iba a pensar voltear quizás y hacerle pare a ese hombre que venía en esa moto. Sencillamente ella siguió con su rostro inclinado y siguió avanzando, y la moto pasó por su lado. Cuando escuchó una vez más, cuando ya el sonido de la moto se fue, a los 10 segundos volvió a escuchar el sonido de la moto. Esa moto se había devuelto y venía la moto, y ella nunca pensó que venía para donde ella. Cuando llegó la moto, se detuvo donde estaba ella, aquel señor, y ella se asustó, se sorprendió, porque primero era una moto de alto cilindraje y segundo era una persona alta, acuerpada, muy alta esa persona. Y se detuvo donde ella estaba y se quitó su casco, y sus manos le temblaban y sus ojos lloraban. Habían lágrimas en los ojos de aquel hombre. Y ese hombre le preguntó a esa anciana: Señora, ¿quién es usted? ¿Por qué? Yo quiero preguntarle, señora, una vez más: ¿quién es usted? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que devolverme? Y ese señor dijo en ese momento: es que cuando yo iba pasando por el lado suyo, una voz habló a mi vida, a mi mente en ese momento, y me dijo: detente y recoge a esa anciana. Pero yo no quise detenerme y yo seguía avanzando y yo seguí mi camino, pero la voz volvió a decirme que te detengas y que recojas a esa anciana. Aquel hombre, cruzando el puente La Mochilero, no pudo avanzar más porque su moto se le apagó. Y este hombre comprendió que tenía que devolverse y no le quería prender la moto. Se le apagó en todo el puente. Cuando él decide dar vuelta, la moto le encendió otra vez. Pero él quiso dar vuelta una vez más diciendo: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué si nadie me ha hablado? ¿Qué estoy haciendo? Debo seguir mi rumbo. Nunca recojo a nadie. Y volvió y se le apagó la moto. Y otra vez la voz que le dijo: es que no estás entendiendo. Te estoy diciendo que te devuelvas a recoger a esa anciana, porque esa anciana me sirve, es mi hija, y a mis hijos, a los que me sirven. Aquel que quiere ser líder en la iglesia, yo no lo dejo solo, yo lo doto, yo lo formo, yo lo capacito, yo lo moldeo, porque no te puedes olvidar que este lugar es casa del alfarero, y que si Dios te hace y te deshace muchas veces, no interesa, es Dios que te está formando. No nos olvidemos que este lugar es casa del alfarero y que tú estás en las manos de Dios.
Y este hombre se devuelve y sus manos temblando y sus lágrimas recorriendo sus mejillas, y llega hasta donde está la anciana y le dice: señora, ¿quién es usted? Señora, ¿quién es usted? ¿Por qué estoy aquí, señora? ¿Qué tan importante hay en su vida? Y la anciana le dijo: no te conozco, pero sí sé que hay algo importante en mi vida, y es el Señor Jesucristo. Yo no sé para cuántos el Señor sea lo más importante. El servicio a Dios es para demostrarle a Dios y a los hombres que tú estás agradecido con el Señor. Este hombre montó hacia anciana y temblando y llorando allá la dejó en el templo. Y la anciana gozosa, con más alegría y con más ferviente gozo, le servía al Señor Jesucristo. Pero sabemos que hay problemas en nuestras vidas, dificultades. Pero tú sabes que hay una fuente, líderes, servidores. Es verdad, a mí me ha pasado. Siento que no puedo más. Estoy cansado, estoy fatigado y hay muchos problemas. Mis patrones en la universidad, en el hogar, porque es normal que hayan problemas y siento que no puedo más. Pero cuando doblo mis rodillas ante el Señor Jesucristo, yo siento como si me metieran una fuente de agua viva, como si yo pudiera sacar de esas fuentes fuerza, fortaleza, y me levanto fortalecido. El hermano Willington Ordóñez dijo unas palabras: esta generación parece una generación de doble núcleo. Esta generación no sé de dónde saca tiempo, no sé de dónde saca fuerza, no sé de dónde saca tanto valor y tanto vigor, pero yo sí sé de dónde saca todas esas fuerzas, de la fuente inagotable de dicha y bien. El Señor Jesucristo es nuestra fortaleza. Mi confianza pondré en el Señor. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Tus lágrimas el Señor las transforma y las convierte en triunfos y victoria. Fuerte ese aplauso para el Señor, para nuestra fortaleza en esta noche. Si estamos aquí es solamente por sus fuerzas, por su gracia. Si en esta noche tú estás aquí, es solamente porque Dios te ha ayudado en el camino. Hay una canción hermosa que dice: divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Por favor, hazlo tu morada permanente. Acéptalo, mi Salvador. Ya con esto quiero terminar. No hay quien me quite la convicción que el Señor me ha dado. Propósitos grandes tiene el Señor para mí y para mi familia. Propósitos grandes tiene el Señor en esta noche para con cada uno de nosotros. Los propósitos de Dios son para creerlo, para apropiarse en ellos. En un momento difícil de mi vida que nunca podía olvidar, tenía muchos inconvenientes y ejercía un liderazgo en la iglesia. No podía más, no tenía fuerzas, no tenía tiempo.
y manejaba un motocarro y llevaba, mientras trabajaba en la empresa, llevaba en el motocarro unos huevos para el batallón, para la Arandia. Iba destruido por dentro, iba sin fuerzas, iba cansado, iba fatigado, mientras llevaba unos huevos para entregar al batallón. Y mientras avanzaba en mi motocarro, iba llorando, iba diciéndole al Señor: no puedo más, Señor, ayúdame por favor. Y avanzaba, y cuando llegué a donde empieza la recta para poder llegar a la Arandia, el camino angosto, mientras iba allí, yo no creía que el Señor me estaba escuchando, pero de repente escuché una voz que me decía: andad en el Espíritu. Y yo creí, yo pensé, porque soy humano, que era sencillamente algo de mi mente, quizás algo que pasó y ya ahí quedó. Pero mientras avancé unos metros más en el motocarro, llevando esos huevos en la parte de atrás, una vez más una voz que me decía: andad en el Espíritu. De inmediato sentí algo, pero seguí dudando, como muchas veces creemos. Tú, joven que estás allá sentado, aunque tú no creas, pero si tú te metes en el propósito de Dios, estarás aquí un día y tú no sabes ni te imaginas la grandeza de Dios para contigo. Y seguí avanzando. Y esa voz por tercera vez que me decía: Edgar, andad en el Espíritu. Y empecé a llorar y empecé a sentir cómo empezó algo por todo mi ser a fluir y cómo empezó algo a arder dentro de toda mi vida. Y yo dije: esto es el Señor, es el Espíritu Santo hablándome, dándome fortaleza, dándome visión, dándome autoridad. Y yo le dije al Señor en ese momento: Señor, tu presencia está aquí conmigo, te ruego por favor, no dejes ni un solo rincón de mi vida sin que tu presencia lo invada por completo. Iba llorando y hablando en lenguas. Me detuve llegando y me tiré en el pastal que había al lado de la carretera y lloraba al Señor. Y pasó un vehículo y se detuvo y me miró en el piso tirado llorando. Pero cuando se dio cuenta que estaba alabando y glorificando a Dios, ese vehículo continuó su camino y yo seguía alabando al Señor y no podía detenerme. Era una fuente que llenaba mi ser, que me daba fuerza, pero no cualquier fuerza, eran fuerzas espirituales. Y llegué a la portería y los soldados me pidieron documentos. ¿Cómo pude? Porque no podía contenerme. Entregué el permiso, el papel, y me dijeron que avanzara. Y seguía llorando, seguía hablando en lenguas y seguía glorificando a mi Dios y seguía sintiendo como mi batería se iban cargando y como me iba dando el Señor visión y nuevas fuerzas. Y me paré, me detuve a donde tenía que entregar los huevos y me bajé y seguía alabando a Dios y empecé a coger los huevos. Y cuando los entregaba, mi mano temblaba y yo lloraba mucho y los entregaba. Y escuché la voz de los soldados que estaban ahí, los rancheros, diciendo: algo le pasa a ese joven, algo extraño le está pasando a ese joven, ¿qué le está sucediendo a ese joven? Ellos no entendían lo que yo estaba viviendo, ellos no sabían, no comprendían lo que estaba pasando en mi vida, pero al cabo de unos instantes se dieron cuenta. Déjenlo, alguien dijo, porque está teniendo un encuentro con su Dios. Aleluya, el Señor esté de pie, amada iglesia. Bienaventurado el joven, bienaventurado el hombre, bienaventurado el anciano, bienaventurada la señorita, bienaventurado el líder, bienaventurada la iglesia que en Dios tiene su fortaleza, porque cuando va llorando y va en lágrimas y va siguiendo su camino sondoliento, aparece el Dios
Dios de toda gloria y te llena de fuerza, de poder. Y te da visión y tú sigues avanzando. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión, dice el Señor en su palabra. Yo quiero invitar a alguien en esta noche que quiera apropiarse de su bendición. Esa bendición es para ti. Esa bendición es para ti. Esas fuerzas son para ti. Esa visión es para ti. Ese liderazgo es para ti. Es tuyo. Aprópiate de él. Esta familia es para ti. Este esposo, esta esposa inconversa es para ti. Este hijo es para ti. Este ministerio es para ti, joven. Ese talento es para ti. Ese don es tuyo. El Señor te lo dio. El Señor te lo dio. Y te digo una cosa: no es el único que vas a recibir. Escucha bien. No es el único que vas a recibir. ¿Estás ejerciendo un buen liderazgo? Sí, lo estás ejerciendo. Pero no te conformes. El Señor tiene abundancia para ti en esta noche. Acuérdate lo que sucedió con la viuda. Las vasijas se agotaron, pero el aceite sobreabundó. El aceite no faltó. Lo que faltaron fueron las vasijas. Aquí hay vasijas de barro en esta noche, para que la excelencia, el poder de Dios, que es de Él, acuérdate que estás en las manos del alfarero. Cuando